les aviso por acá. Pero más o menos cómo mira el panorama. Bueno, es que hay de todo, ¿verdad? El panorama es amplio. Ah, ok. Es que no he terminado, todavía estoy trabajando. El examen estaba bonito, pero a veces no leemos bien, ¿verdad? Nos podemos equivocar. Sí, la verdad que tiene razón, licenciado. Hola, Muy licenciada. cierto. Buenas tardes. Hola, Florida. Ahí estaban las respuestas, ¿verdad? En el examen. Pero si nos falta un poco fijar o no hemos recibido clases, siento yo que nos cuesta un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la relación con otras leyes, ahí tenían todas sus leyes, pero hubo jovencitos o jovencitas que no me pudieron dar la correcta, ¿verdad? Quiere decir que nos falta un poquito. Vamos a iniciar. No sé si me quieren platicar algo, quieren comentar algo o empezamos nuestra clase. En la presentación que yo les envié anteriormente, nos faltaba trabajar sistemas notariales. Entonces vamos a terminar con sistemas notariales para entrar ya con el punto número 3. Yo se lo remití ahorita en la tarde, pueden ver en Classroom que ya tiene la otra presentación. Ahora lo que tengo acá es la presentación anterior. Veamos en la que tenemos anteriormente. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, Sí, licenciado. licenciada. Busquemos en nuestra presentación anterior la parte final, que es la que se refiere a sistemas notariales. ¿Ya la tenemos a la mano? Ahorita la estoy abriendo, es que acabo de entrar a mi casa que no está haciendo la computadora. Muy bien, de acuerdo. Mientras tanto, yo aquí doy admisión. Esta es la parte final del punto 2 y se refiere a sistemas notariales. Acá yo les consigno una definición de Guillermo Cabanelas. Y por sistema lo define como un conjunto de principios, normas o reglas lógicamente enlazados entre sí, acerca de una ciencia o materia, y también puede ser un procedimiento, una técnica, una doctrina. Existen muchos sistemas, ¿verdad? Cuando estudiamos ciencias naturales vimos que había sistema circulatorio, sistema respiratorio, también hay sistemas computacionales, en fin, hay
muchas clases de sistemas, sistemas solares, ¿verdad? En notariado, el sistema notarial lo constituyen el conjunto de principios, normas o reglas que ordenadamente entre sí permiten cumplir con la función notarial. Todo lo que hemos aprendido hasta ahorita nos sirve para ejercer el notariado. Los principios propios, las características, el objeto, qué instrumentos son los que nosotros redactamos como notarios, qué prohibiciones tenemos. Todo eso forma el sistema notarial. Todos los principios, todas las normas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ejercer el notariado. Dentro de los sistemas notariales existe el sistema tipo latino y el sistema tipo sajón. Y estos a su vez tienen otros nombres. El sistema tipo latino también se le denomina sistema de tipo francés o latino puro, de evolución desarrollada, y también se le denomina público. Este es el sistema de tipo latino. Y el sistema de tipo sajón también le denominamos anglosajón, inglés, sistema subdesarrollado de evolución frustrada y privada. Y vamos a ver por qué es que se le denomina de esa forma. Existen otros sistemas como el de funcionarios judiciales o germánico y el de funcionarios administrativos o estatal. Entonces, tienen su propio nombre y tienen otra denominación, como se le conoce también. El primero es el sistema latino. ¿Cuáles son las características del sistema latino? Este es el sistema que nosotros adoptamos acá en Guatemala. Nuestro notariado es de sistema latino. Y las características son las siguientes. El notario pertenece a un colegio profesional. En el caso nuestro, pertenecemos al colegio de abogados y notarios. No tenemos nuestro propio colegio, sino nosotros estamos dentro del colegio de abogados. Y también porque nos graduamos de abogados y notarios. La responsabilidad del ejercicio profesional es personal. Nosotros, si nos equivocamos, no podemos echarle la culpa a nuestra secretaria o a nuestro procurador, ¿verdad? O a la persona que nos apoya. Porque esa responsabilidad es nuestra, es una responsabilidad personal. Entonces, si nosotros nos equivocamos, si no chequeamos, si no tenemos la documentación a la mano, si no nos dimos cuenta y se fue un dato equivocado, es nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que hacer frente a esa situación, ¿verdad? Y tratar de salvarla o ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad. El ejercicio del sistema latino puede ser limitado o puede ser ilimitado. Es limitado cuando el notariado tiene un número, o sea, cada notario tiene un número específico.
y es ilimitado cuando es libre, cuando no tiene un número específico como el nuestro. El nuestro no es de número. Hubo un tiempo en que sí fue de número, pero ya no lo siguieron trabajando de esa forma. Y el nuestro actualmente es ilimitado o libre. Y nosotros no tenemos una circunscripción territorial para ejercer el notariado. Nosotros, si estamos acá, podemos ejercer en la capital. Si tenemos un cliente en Zacapa, podemos ir a Zacapa y atenderlo. Si tenemos un cliente en el Petén, también podemos perfectamente ir y atenderlo. Lo que no podemos hacer es faccionar dos instrumentos públicos en el mismo día y a la misma hora, ¿verdad? Porque eso no sería posible. Tendríamos que tener un espacio entre cada lugar, si es que ese día necesitamos ejercer en dos lugares. Pero eso es lo que nos da lo ilimitado, porque no tenemos una circunscripción territorial. En cambio, el notario de número, como el que tiene México o Argentina, ellos tienen una circunscripción territorial y solo pueden atender a los clientes que viven en esa área. No pueden atender clientes de otra área, porque ya hay otro notario o notaria que los va a atender. En el caso nuestro es ilimitado, porque el código no establece que podamos ejercer en cierto lugar o que el colegio nos obligue, ¿verdad? Y a decirnos, ustedes solo van a trabajar en la capital, o ustedes solo en San Marcos, o en Quetzaltenango, etcétera, ¿verdad? Eso no se da en Guatemala. Nosotros, en ese sentido, pues, somos privilegiados, ¿verdad? Podemos trabajar el notariado en cualquier lugar de la República. Incluso, como hemos visto en la ley del organismo judicial, si nosotros tenemos que salir al extranjero, claro, tenemos que hacer todo el procedimiento que tenemos que realizar. Avisar al Archivo General de Protocolos que vamos a salir del país. Y perfectamente podemos nosotros faccionar un instrumento público que surte efectos en Guatemala, y para que surta efectos acá al venir tenemos que protocolizar. Y con esa protocolización nosotros ya podemos extender testimonio para efectos de que la persona ya pueda hacer uso de ese instrumento, de las facultades que ese instrumento le proporciona. Vamos a ver. ¿Qué dice Luis Gerardo? Sí, nosotros, él pregunta si somos ilimitados. Sí. Nosotros en Guatemala somos ilimitados porque no tenemos un notariado de número. No se nos exige trabajar en cierta circunscripción territorial. El notariado latino es incompatible con el ejercicio de cargos públicos. Ya vamos a ver en un momentito en nuestro código de notariado, y ya lo vimos con anterioridad. Si el notario tiene un puesto público por 8 horas, él no puede ejercer el notariado, porque la propia ley así lo establece. Puede ejercerlo si su cargo es únicamente de medio tiempo. Entonces, él sí puede ejercer medio tiempo el ejercicio liberal del notariado. Para poder ejercer, nosotros tenemos que ser universitarios. Tenemos que habernos graduado en una universidad. Porque ahí es donde nosotros aprendemos. Llevamos nuestros cursos de notariado y aprendemos a faccionar instrumentos públicos y todo lo que conlleva faccionar cada instrumento y también
nos enseñan las obligaciones que tenemos que cumplir dentro de ese fraccionamiento de ese instrumento público. Vamos a ver qué nos pregunta aquí Diego. Si estamos en otro país, Diego, o sea, si usted sale al extranjero y estando en el extranjero encuentra alguna persona que quiera que le requiera de su función notarial, usted puede ejercerla, pero usted tiene que ejercerla con hojas de papel tipo bond. Si fuera una escritura, usted no puede llevarse sus hojas de protocolo, eso es prohibido. Puede realizarlo, pero en una hoja de papel tipo bond. Y si es un instrumento que hay que registrarlo, tiene que protocolizarlo. Al protocolizarlo, entonces usted ya extiende testimonios y estos son los que nosotros mandamos a registrar. Y es el que le vamos a dar a nuestro cliente ya para el efecto de poderlo utilizar. ¿Estamos bien ahí? Por supuesto, muy bien. Al salir siempre tenemos que informar, ¿verdad? Porque si salimos y no informamos, entonces nos van a decir que no teníamos la facultad de fraccionar un instrumento público si no hemos salido al extranjero. Entonces es importante cumplir con esos avisos notariales. Nosotros como notarios desempeñamos una función pública. Nuestra función la tenemos porque el Estado nos proporciona esa fe pública y nos considera funcionarios públicos para ciertas actividades, como por ejemplo para que celebremos matrimonios civiles. Ahí la Constitución y el Código Civil nos da esa categoría de funcionario. Por supuesto, también tenemos mucha responsabilidad, ¿verdad? Un funcionario público tiene todavía tiene que preocuparse más, porque ya ven que pueden pasar 20 años y la persona todavía le pueden reclamar algo que ha quedado tal vez en el pasado. Entonces, es delicado también. El notario latino es un profesional del derecho. El notario recibe en la universidad todos los derechos para formarnos en una forma amplia. Nosotros ahí vemos, aparte de derecho notarial, vemos derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener un amplio estudio del derecho, porque no sabemos cuál va a ser la consulta que nuestro cliente nos va a hacer. Entonces, tenemos que estar nosotros informados, tenemos que ser peritos en derecho. Y el notario latino utiliza protocolo. Ya sabemos que el protocolo lo vamos formando con los instrumentos públicos que establece el artículo 8 y 9 del Código de Notariado. Y al final del año, cuando mandamos a empastar todas nuestras escrituras, es cuando formamos nuestro protocolo. Entonces, estas son las características del sistema latino. Pueden haber variantes entre un país y otro, pero estas son características del notario guatemalteco. ¿Cuáles son las funciones del sistema latino?
desempeña una función pública. Voy a dar admisión acá. Da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia. Y recibe e interpreta la voluntad de las partes, dándole forma legal al redactar los instrumentos públicos. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciada. Vaya, muy bien. Disculpe, no sé si había hecho pausa, licenciada, pero yo ya no la escuché. Sí, eso me causó duda, por eso le pregunté. Muy bien. Entonces, las funciones del sistema latino son que desempeña una función pública. A través de la fe pública que el Estado nos concede, nosotros podemos atender a nuestros clientes. Y la fe pública es la que nos da la seguridad y la certeza que vamos a conceder en cada instrumento público que vamos a redactar. Le damos autenticidad a los hechos y actos ocurridos en nuestra presencia, porque al aparecer nuestro sello y nuestra firma, le estamos dando autenticidad. Pero no solamente que aparezca el sello y la firma. Se recuerda que nosotros tenemos que ver, tenemos que escuchar, tenemos que oír a nuestros clientes, tenemos que cerciorarnos de que los datos que hemos consignado en los instrumentos públicos son ciertos, son seguros, son verdaderos. Porque todo eso es lo que le va a dar la autenticidad y la garantía a nuestros clientes. Nosotros recibimos con palabras sencillas de nuestros clientes su voluntad. ¿Qué es lo que ellos quieren? Bueno, yo quiero comprar este bien, o yo me voy a ir al extranjero y necesito dejar un mandato. Lo que nuestro cliente desea nos lo va a decir a nosotros. Y nosotros, como somos peritos en derecho, le vamos a dar forma legal a eso que nuestro cliente nos ha requerido. Para eso tenemos que encuadrar lo que nuestro cliente nos ha dicho en una forma legal, en una figura jurídica. Y al tener ya esa forma legal, esa figura jurídica, entonces ya faccionamos el instrumento público y lo redactamos ya como instrumento público para que cause certeza y seguridad a nuestros clientes. Entonces, estas son las funciones del notario latino. Licenciada, perdón, está hablando, es que no la escuchamos. Sí, es que estaba aquí viendo que no me corre la siguiente diapositiva. Muy bien, luego tenemos el sistema sajón.
Las características del sistema sajón son las siguientes. Acá no existe colegio profesional. El notario sajón no asesora a las partes porque él no es un perito en derecho. Para poder ejercer el notariado, ellos lo que hacen es que prestan una fianza para garantizar la responsabilidad del ejercicio notarial. Voy a dar admisión acá. Ellos solo reciben un curso como de 6 meses y es un curso de cultura general y algunos conocimientos legales. La autorización para el ejercicio es temporal y pueden renovarla si ellos quieren seguir siendo notarios. Y ellos tampoco utilizan, y ellos no utilizan protocolo, por lo mismo que ellos no faccionan instrumentos públicos. Esas son las características. ¿Cuáles son las funciones del sistema sajón? Lo único que ellos hacen es autenticar firmas en documentos que les llevan ya preparados. Es lo único que hacen. Solamente autentican las firmas de documentos que ya están preparados por las personas que lo requieren. Entonces, no necesitan mayor conocimiento. ¿En qué países utilizan el sistema sajón? En Estados Unidos, excepto en Luisiana, en Canadá, excepto Quebec, en Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra. Luego tenemos el sistema de funcionarios judiciales. Ellos realizan la labor notarial como que son documentos a través de resoluciones judiciales. Y por ser resoluciones judiciales, pues tienen plena validez frente a terceros y producen autoridad de cosa juzgada. Es un notariado realizado por jueces, ¿verdad? Quienes lo utilizan son los estados alemanes de Württemberg y Baden. Y sus características es que los documentos se autorizan como resoluciones judiciales, por lo que gozan de plena validez frente a terceros y producen autoridad de cosa juzgada. Anteriormente, cuando en Guatemala no había muchos notarios ni notarias, entonces los jueces podían ejercer el notariado, porque había lugares donde las personas no encontraban un notario y perfectamente podían abocarse a un tribunal y ellos ejercer la función notarial. Por eso es que en el artículo 6 del Código de Notariado, numeral 1, se establece. Veamos ahí su artículo 6, numeral 1. ¿Le puedo leer, licenciada? Gracias, Claridad. Dice, artículo número 6. Pueden también ejercer el notariado. Primero, los jueces de primera instancia en las cabeceras de su jurisdicción en que no hubiera notario hábil o que habiéndolo estuviera imposibilitado o se negare a prestar sus servicios. En tal caso, harán constar en la propia escritura el motivo de su actuación notarial,
la infracción de este precepto o la inexactitud del motivo de su actuación como notario. No anula el documento, pero sí obliga al juez al pago de una multa equivalente al doble de los honorarios que le correspondieren conforme arancel. La multa será impuesta por la Corte Suprema de Justicia e ingresará a la Tesorería de Fondos Judiciales. Gracias, Floridalma. Entonces, el código permitía que los jueces pudieran ejercer el notariado, pero allí mismo en la escritura tenían que poner o escribir el motivo por qué ellos estaban ejerciendo el notariado. Pero por esa razón, ¿verdad? Ahora la ley del organismo judicial se los prohíbe. Podemos ver en el artículo 70, literal, que si me hace favor alguien ahí que tenga su ley del organismo judicial a la mano. Yo le ayudo, licenciada. Buenas tardes. Gracias, Daniel. Artículo 70, prohibiciones. Inciso G. Ejercer las profesiones de abogado y notario o ser mandatarios judiciales, salvo que se trate del ejercicio de la profesión de abogado en asuntos propios de su cónyuge, conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro civil respectivo o de sus hijos menores de edad. Muchas gracias. Entonces, ahí se establece la prohibición, ¿verdad? Sí hay una salvedad, ¿verdad? Cuando encuadra en esa parte final. Pero de lo contrario, los jueces, pero eso más que todo para la abogacía, ¿verdad? Pero en cuanto al notariado, ellos tienen prohibición de ejercer el notariado, porque ahora vemos bastantes notarios. No sé si 45,000 es que vemos. Entonces, hay notarios en cualquier departamento y ya no se necesita, ¿verdad?, que un tribunal ejerza el notariado. Pero también era importante, ¿verdad?, porque si alguna persona necesitaba algún instrumento público y no había un notario cerca, pues era una facilidad, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos el notario funcionario administrativo. Este es un servicio que el Estado presta a los particulares directamente. Acá los notarios reciben un salario y la relación es directa entre el particular y el Estado. Y este sistema se utiliza en Cuba. ¿Cuáles son sus características? Los documentos originales pertenecen al Estado y los conserva igual que un expediente. Y demás documentos que la administración y demás documentos de la administración. Y los documentos pues tienen plena validez. Aquí yo les consigné el artículo 10 del Código de Notariado, que ese es el notario de funcionarios administrativos que se utiliza en Guatemala. Y más que todo es el escribano de gobierno. Él sí es un funcionario y el Estado sí le paga un salario. Lo único es que ya no son expedientes, ¿verdad?, sino que son instrumentos públicos los que él redacta. Ya no lo mantiene como un expediente, sino como instrumento público. Y sí, él tiene un sueldo y ha de tener también algún horario. Es el único funcionario administrativo que existe en Guatemala. Y también la base legal es el artículo 36, literal F del decreto 114/97. No sé si alguno tiene ahí su ley del organismo ejecutivo. Sí, licenciada. Gracias, ¿Cómo lo Florida. quiere? El 36, perdón, literal F. Ahorita, licenciada. Gracias.
Vamos a ver, artículo 37, literal F. Dice, 36, Floridelma. hay 36. Sí, Sí, porque el otro no tenía F. Aquí está. no tiene. Dice, prestar el servicio de notariado del Estado a través del escribano de Cámara y de Gobierno. Muy bien. Esa es la base legal, ¿verdad? El notariado del Estado que se va a dar a través del escribano de Cámara y de Gobierno. Él es el que va a ejercer la función notarial. Cuando actúan dos entidades del Estado o cuando una entidad del Estado y en particular, ¿verdad? Entonces el que actúa ahí es el escribano de Cámara y de Gobierno. ¿Qué es la Unión Internacional del Notariado Latino? Es una organización no gubernamental que tiene como finalidad promover las relaciones en el notariado de los diferentes países del mundo. Está formado por, aquí dice 91 países. No sé cuántos aparecen en el libro del licenciado Muñoz, que tengan ahí. Pero sí ha subido el número de países que utilizan el notariado latino. Está América, África, Asia, Europa. Y cada país tiene un representante debidamente acreditado. Para la época de la pandemia, en ese entonces era una mujer presidente, ¿verdad?, de la Unión Internacional del Notariado Latino. Y en esa época estuvieron capacitando y los capacitadores eran notarios de diferentes países. Y muy interesante, ¿verdad?, realmente lo que se escucha en cada notariado. Y en este entonces, porque como tenían pena del contagio, ¿verdad?, contaban que en Alemania, recuerdo, tenían un lapicero para cada persona que llegaba a firmar. Entonces, le daban el lapicero para que firmara y de una vez se lo regalaban, ¿verdad?, para evitar que quedara el lapicero contagiado. Cositas así, ¿verdad? Entonces, pues en ese tiempo se tomaron muchas medidas, ¿verdad? Porque todo eso nos impactó bastante y no sabíamos realmente cuáles iban a ser los efectos, ¿verdad?, de esa situación tan difícil que vivimos, ¿verdad? Pero sí contaba eso, ¿verdad?, que ellos de una vez regalaban los lapiceros con los que firmaban los instrumentos públicos para evitar cualquier contagio. ¿Qué dice Luis Gerardo? Linda, en el libro menciona que la Unión cuenta con las siguientes instituciones y menciona la Oficina Nacional Permanente de Intercambio Internacional y los secretarios permanentes para la recopilación. Únicamente esas dos. Y ahí sale el listado de los países, ¿verdad?, que forman la Unión Internacional. Yo los Pues conté, son como 92 libros. 92. Yo encontré 98, pero de plano porque se corren algunos, pero sí son varios. Muy bien. Esa nos escribe 91. Muy bien. Pero sí son, la mayoría de países utiliza el sistema latino. Es más amplio, ¿verdad? Pero sí tenemos que estudiar, ¿verdad? Porque el sistema sajón, pues más que todo, lo único que hace es firmar, auténtica firma nada más, de las personas que le llevan los documentos. Es todo lo que hace. En cambio, nosotros como notarios latinos, pues asesoramos y tenemos que aprender bien, ¿verdad?, para que esa asesoría sea la mejor, ¿verdad?, para nuestro. ¿Qué dice Diego?
Perdón, Lick, se me activó el micrófono. Ah, muy bien, no hay pena. Bueno, con eso terminaríamos el punto anterior. No sé si tenemos algún comentario, alguna duda. De momento, todo bien, Lick. Gracias, Ítalo. ¿Ítalo o Ítalo? Es Ítalo, fíjese. Ítalo, como que tuviera tilde en la I, ¿verdad? Algo así. ¿Y de dónde es su apellido o su nombre? No lo Fíjese había- que es italiano el nombre. Ah, bueno, qué interesante. Sí, Bonito. Hay tantos nombres, ¿verdad? la verdad sí, sí hay ahora es porque hay más nombres así poco comunes que antes. Sí. Y más con tantas series, ¿verdad? Sí, Más que todo, válida. Sí. Y en los libros también, ¿verdad? Bueno, uno se entretiene con eso. Bueno, entonces sí. vamos a continuar. Yo les mandé la presentación, vean si ahí la tenemos. Sí, licenciado. Muy bien. Sí, Lick. Ok. Muy bien. Acá tenemos una definición aprobada por la Unión Internacional del Notariado Latino en el primer Congreso de la Unión y fue celebrado en 1948 en Buenos Aires, Argentina. ¿Qué establece la definición? Es el profesional del derecho encargado de una función pública, que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. Como habíamos platicado, ¿verdad? Nosotros como notarios tenemos que ser profesionales del derecho. Tenemos que habernos graduado en una universidad. Y somos encargados de una función pública. Si nosotros cometemos algún delito, entonces nos van a tratar como que fuéramos un funcionario público. En las disposiciones generales del Código Penal se establece en el artículo 1, disposiciones generales del Código Penal para los efectos penales se entiende. Y en el numeral 1 se refiere a muebles, en el numeral 2 por funcionario público. Toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial, ya sea designado o elegido permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Y 2, es lo que nos interesa, toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público. Entonces, nos van a reputar como funcionario público. Entonces, nuestra responsabilidad es aún mayor, ¿verdad? ¿Y en qué consiste esa función pública? Pues nosotros vamos a recibir de nuestros clientes su requerimiento.
De todo lo que platicamos con nuestros clientes, le preguntamos, lo indagamos para saber qué es lo que él quiere, ¿verdad? ¿Cuál es la figura jurídica en la que nosotros vamos a encuadrar su requerimiento? Entonces, interpretamos su voluntad de acuerdo a lo que nuestro cliente nos ha dicho. Entonces ya lo encuadramos en una figura jurídica, redactamos el instrumento adecuado a lo que nuestro cliente quiere y le conferimos autenticidad. Cuando leemos conservando los originales de estos, está refiriendo al protocolo. Porque el protocolo nosotros lo vamos a conservar. Los instrumentos públicos que van fuera del protocolo, no. Porque esos se los llevan nuestros clientes, con algunas excepciones, ¿verdad? Que nosotros sí guardamos, como es el acta notarial de matrimonio, que tenemos que protocolizarla, el acta notarial de proceso, que también tenemos que protocolizarla. Pero en general, las actas notariales, las auténticas de firma y auténticas de copia de documento, se las lleva a nuestro cliente para presentarlas en donde se las han solicitado. Pero el protocolo sí lo conservamos nosotros. Esa parte final, cuando leemos conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido, se va a referir a los protocolos, a las escrituras que van dentro del protocolo. Y que nosotros lo que le vamos a dar a nuestro cliente va a ser la copia. Y esa copia es la que da fe del contenido de la escritura pública. Esa copia es la que nosotros le denominamos testimonio. ¿Cuál es la formación del futuro notario? El notario debe tener una formación técnica. Debe saber hacer, en este caso, los instrumentos públicos por repetición, por hábito, ¿verdad? De tanto hacerlos, pues nosotros los aprendemos perfectamente. Pero también debemos aprenderlos no solo como hábitos, sino también saber cuál es la razón de esa redacción. Porque si de repente hay un caso diferente al que nosotros hemos aprendido, no vamos a saber qué hacer. Entonces es importante que sepamos que ese instrumento público que estamos aprendiendo por repetición, pues tiene variantes, ¿verdad? Lo importante es saber cuál es la razón por la que nosotros estamos redactando ese instrumento público. Es importante aprenderlo por repetición, pero también saber por qué es que lo estamos redactando de esa forma. Entonces, ahí va lo técnico, ¿verdad? Nosotros vamos a ser técnicos en instrumentos públicos. Debemos tener una formación humana que debe incluirse lo moral, lo intelectual, mediante el conocimiento de las disciplinas que dan significado a la vida de una persona. Entonces, es importante que nosotros tratemos a nuestros clientes de la mejor manera posible. Y para eso nosotros tenemos que leer nuestro código de ética profesional para saber cómo vamos a actuar. Y somos notarios, somos abogados, y somos jueces, y somos docentes, dependiendo la actividad en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos que tener una alta formación moral. Nosotros no podemos cambiar las cosas y nosotros le decimos a nuestro cliente que le vamos a cobrar tanto por un instrumento público, no se lo vamos a cambiar
a menos que hubiera una razón suficiente por la que tuviéramos que hacer otro trabajo mayor, pero previamente tendríamos que contarle a él y decirle, ¿verdad?, que hay que hacer otra clase de cuestión y que eso pues implica otros honorarios. Pero lo contrario, pues tenemos que tener nosotros palabra, podría decirse, ¿verdad?, cuando nosotros nos dirigimos a nuestros clientes dentro de nuestra relación notarial. Por eso es importante que nosotros formemos nuestro expediente de cada caso de nuestro cliente y ahí vamos a ir guardando, escribiendo como que fuera un médico, ¿verdad? Todos los datos, toda la documentación que nos lleva nuestro cliente y también nuestro estado de cuenta, ¿verdad? Cuánto le vamos a cobrar, cuánto nos dejó, cuánto nos debe, de manera que la relación notarial termine muy bien. Tenemos que tener un conocimiento intelectual, ¿verdad? Tenemos que saber cómo está Guatemala, qué pasa en Guatemala, qué situaciones hay, porque nosotros, por ejemplo, no podemos ir a un lugar si hay algo ahí que nos pueda causar problemas a nosotros o a nuestros clientes. Entonces tenemos que estar sabidos de cómo está la situación diaria en nuestro país. Y también tenemos que ser peritos en derecho. Si no nos acordamos de algunas figuras jurídicas, si no nos acordamos de lineamientos, pues tenemos que regresar a leer, ¿verdad?, para que tengamos certeza en lo que nosotros estamos aconsejando a nuestro cliente. También tenemos que tener una formación jurídica básica que se transmita en las universidades. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que estudiar ahora en nuestras clases para que cuando lleguemos a ser profesionales tengamos una formación jurídica básica. Pero también es importante que nosotros al graduarnos sigamos estudiando una maestría, ¿verdad?, un doctorado, para poder tener una mejor formación y que nuestra asesoría sea la mejor. Y también tenemos que estar actualizarnos, porque ya ven que las leyes cambian de un momento a otro. Hoy estaba viendo que publicaron una nueva ley de la PGN, que estaba viendo hoy. Entonces, así van cambiando las leyes constantemente, ¿verdad? Que la ley de herencia, legados y donaciones la dejaron sin efecto. Entonces, todo esto tenemos que saberlo, ¿verdad? Estar nosotros actualizados para que nuestra formación sea la mejor y que la asesoría que estemos dando también sea especial. ¿Cuáles son los medios directos para capacitar al notario? Hay una formación que culmina con el grado de licenciado en Derecho o con el título de abogado como fase previa. O sea, los futuros notarios tienen que graduarse de abogados o licenciados en Derecho para después estudiar el notariado. También hay sistemas donde el notario tiene que tener una maestría o un doctorado en Derecho Notarial para poder ejercer el notariado. Ya el sistema es así, ¿verdad? Para que ejerza el notariado tiene que ser maestro o tiene que ser doctor. También por el sistema de oposición. En el sistema de oposición, pues llega un grupo de personas a solicitar esa plaza, digamos. Y la persona a la que se la van a dar va a ser a la persona que tenga el mayor punteo. Entonces ahí sí es a oposición. La persona que tiene el mejor punteo es a que le van a dar esa plaza de notario.
También hay una universidad o facultad específica, que es la que está en Argentina. Ellos se dedican directamente al derecho notarial. Y también la formación nuestra, donde nosotros estudiamos simultáneamente la abogacía y el notariado. Nosotros nos graduamos de abogados y notarios, pero se critica un poco a nuestra profesión porque trabajamos como abogados y notarios, pero no nos perfeccionamos en uno de los dos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se critica. Por eso es importante que nosotros al graduarnos sigamos estudiando en lo que nos guste, ¿verdad? Si nos gusta penal, si nos gusta mercantil, si nos gusta notariado, en fin, seguir una maestría para profesionalizarlos en lo que nos gusta. No digamos un notariado, un doctorado. Y aunque ya seamos doctores o maestros, siempre hay que seguir estudiando, ¿verdad? Porque ya ven que la tecnología cambia constantemente, va a pasos agigantados. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar estudiando para nosotros ser mejores cada vez. Acá, nosotros en Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues tenemos un estudio simultáneo de abogacía y notariado. Antes únicamente teníamos 2 notariados, uno en el 9º y uno en el 10º. Y era así como muy pesado, ¿verdad? No daba tiempo de estudiar con algo de detenimiento las figuras jurídicas notariales. Sin embargo, pues había que hacerlo, ¿verdad? Desde 1998 ya tenemos 4 cursos, que es el que ustedes están recibiendo ahorita, Notariado 1, luego está Notariado 2, donde ya tenemos un poco de práctica y estudiamos actas notariales, auténticas de copia, auténticas de firma, ya extendemos testimonios. En Notariado 3 ya se trabajan expedientes, diligenciamiento de expedientes notariales, como un expediente de proceso sucesorio, como un cambio de nombre, etc. Y Notariado 4, que es en el 10º semestre, ustedes ya escrituran ahí completamente X de escrituras, extendiendo testimonios y todo lo que nosotros hemos aprendido en los notariados anteriores. Tenemos que cerrar pensum en un término de 5 años, aprobando 50 créditos entre cursos y seminarios. Actualmente hay cursos intermedios, que son los que ustedes reciben en junio, ¿verdad? Y en diciembre. Luego, cuando ya hemos terminado toda esta fase, podemos someternos al examen técnico profesional en el área privada y en el área pública, para podernos graduar de abogados y notarios. Hay quienes únicamente hacen la tesis y se gradúan de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, porque a veces les sirve para efectos de puestos en el Estado. Luego la tesis de grado para graduarse. Y en la facultad hay maestría en Derecho Notarial. Lo que no tenemos todavía es doctorado en Derecho Notarial. Así que en unos años ustedes también ya van a estar estudiando ya su maestría, ¿verdad? Así que ahorita hay que aprovechar bastante. ¿Cuáles son los deberes del notario? Como primera providencia, nosotros tenemos que ser colegiados activos. Para poder ejercer debemos ser colegiados activos. Podemos verlo en el artículo 5
segundo párrafo del decreto 72/2001 de la ley de colegiación profesional obligatoria. A ver quién tiene. Okay. Artículo que dijo Lita, perdón. Artículo 5. Yo la tengo. Si gusta, le leo. Si me hace favor. Muy bien, dice artículo 5, requisitos de calidad. Para el ejercicio de las profesiones universitarias es imprescindible tener la calidad del colegiado activo. Toda persona individual o jurídica, pública o privada, que requiera y contrate los servicios de profesionales que de conformidad con la ley deben ser colegiados activos. Quedan obligadas a exigirles que acrediten tal extremo para dar validez al contrato sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles en que puedan incurrir por tal incumplimiento. Las autoridades competentes de los organismos del Estado y de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas y las municipalidades están obligadas a establecer con precisión qué cargos requieren para su ejercicio la calidad de profesional universitario en el grado de licenciatura. Se entiende por colegiado activo la persona que, siendo profesional universitario, cumpla los requisitos siguientes. A. Haber satisfecho las normas de inscripción y riesgo establecidas en los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. B. No estar sujeto a sanción por resolución de autoridad judicial competente que lo inhabilite para el ejercicio legal de su profesión. C. Estar solvente en el pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos gremiales, cuotas de colegiación y previsionales, tanto ordinarias como extraordinarias, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos y los reglamentos del colegio respectivo. Y D. Cumplir los requisitos profesionales anuales que cada colegio reglamente. El tesorero de cada colegio comunicará estas situaciones a las autoridades correspondientes para los efectos del ejercicio profesional, conforme lo dispuesto en este artículo. Muchas gracias, Floridalma. Entonces, como escuchamos, es importante que nosotros seamos colegiados activos. Y las personas que nos contraten tienen la obligación de exigirnos nuestras constancias de colegiación activa. ¿Qué se entiende por colegiado activo? En el tercer párrafo lo leemos. Se entiende por colegiado activo la persona que, siendo profesional universitario, cumpla los requisitos siguientes. 1. Haber satisfecho las normas de inscripción y registro establecidas en los estatutos y reglamentos del colegio respectivo. No estar sujeto a sanción por resolución de autoridad judicial competente que lo inhabilite. Estar solvente en el pago del impuesto sobre el ejercicio de las profesiones universitarias, impuestos gremiales, cuotas de colegiación y previsionales, tanto ordinarias como extraordinarias, y cumplir los créditos profesionales anuales que cada colegio reglamente. Entonces, para ser colegiado activo, tenemos que cumplir con estas literales que aparecen en el artículo 5 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. También el artículo 37 nos da lineamientos. A ver quién tiene su código de ética profesional. ¿Me lo leo, licenciada? Por favor. Artículo 37. Extensión de los postulados de la abogacía. Los postulados, derechos, deberes y obligaciones que quedan explicitados anteriormente deben ser también observados por los notarios.
Muchas gracias. Entonces, los postulados que aparecen acá en el Código de Ética Profesional pareciera que son solo para los abogados, pero de acuerdo al artículo 37, también se aplican a los notarios. Tienen que ser observados por los notarios. Y acá tenemos esta parte que se refiere al notario que vamos a leer. A ver, ¿quién me hace el favor de leer el artículo 38? Si alguien tuviera su código de ética. Si gusta, se lo leo yo, licenciada. Gracias, Florida. Artículo 38. Buena fe. El notario observará siempre el deber ético de la verdad y la buena fe. Muy bien. El artículo 39 establece que el notario debe observar fidelidad a la ley en todo documento que autorice. Le voy a pedir favor, Floridalma, si me puede leer el 40. Muy bien, licenciada. Artículo Gracias. 40. Prohibiciones. El notario debe abstenerse de obligar directamente o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales, facilitar a terceros el uso del protocolo, ocultar datos que interesen al cliente o a las partes del acto o contrato, retener indebidamente documentos que se le hubieran confiado o negarse a extender la constancia correspondiente sin causa justificada, emitir o demorar indebidamente la entrega de testimonios, copias o constancias de los instrumentos que hubiera autorizado, omitir o demorar el pago de impuestos cuyo valor se le hubiera entregado o negarse a extender la correspondiente constancia, desfigurar los negocios jurídicos que celebren los interesados, autorizar contratos notariamente ilegales, modificar injustamente los honorarios profesionales pactados, retardar o no prestar el servicio que se le hubiere pagado parcial o totalmente, cobrar sin causa justificada honorarios inferiores a los preceptuados por el arancel y beneficiarse en forma directa o indirecta de las violaciones a la libertad de contratación en que incurren algunas instituciones. Muchas gracias, Florida. Entonces, como escuchamos, estas son prohibiciones. Nosotros no podemos realizar algunos de los actos que acá se establecen, ¿verdad? Imagínense que nosotros prestemos el protocolo. No sabemos si la persona que va a firmar es ella o si el negocio que están realizando es legítimo, ¿verdad? Entonces, eso es delicado. Entonces, tenemos que observar todo el código de ética profesional y especialmente estas del notario, ¿verdad? Luego el artículo 41 establece conocimiento, observancia y difusión de los deberes éticos. El abogado y el notario deben tener un claro concepto de la justicia. En esa virtud se considera necesaria la observancia, divulgación y difusión de los deberes morales de los abogados, notarios y en general de los servidores del derecho. También tenemos que respetar todas las leyes, ¿verdad? Principalmente la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial, etc. Acá en el Código Civil, ¿se recuerdan que leímos el contrato de servicios profesionales? Del artículo 2027 al artículo 2036. ¿Se recuerdan que ya lo leímos, verdad? ¿Creen que le demos una leída? Sí, licenciada, pues ahorita se nos olvidó. Ah, muy bien. Bueno, entonces tengamos nuestro Código Civil.
Vamos a empezar por el artículo 2027. A ver, ¿quién nos apoya ahí? Lo voy a leer yo, licenciada. Artículo 2027. Los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Muy bien. En nuestro código de notariado tenemos un artículo que hace relación al cobro de honorarios. Ahorita les digo qué artículo es. El artículo 106 del Código de Notariado, que establece los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regulan conforme a este arancel en moneda nacional. Entonces, el notario y sus clientes se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuánto le voy a cobrar a mi cliente por la escritura pública de compra-venta? Si mi cliente está de acuerdo, pues ya nos pusimos de acuerdo en cuanto a honorarios. Ahora, si nosotros no nos ponemos de acuerdo, entonces está el arancel y podemos cobrarle por medio del arancel que está en el Código de Notariado a partir del artículo 109 del Código de Notariado. Muy bien. Entonces acá establece, ¿verdad?, que somos libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Entonces, ahí el notario y su cliente se ponen de acuerdo. ¿Cómo va a ser el cobro? Yo le voy a pagar ahorita el 50% y cuando me entregue el trabajo terminado, el otro 50%, o 25%, en fin, ¿verdad? Lo importante es que se pongan de acuerdo y que se cumpla, ¿verdad? Muy bien. Vamos a continuar con el 2028. A ver quién me apoya ahí. Yo, Ligda. Justo, licenciada. Gracias. Artículo Gracias, Blanca, y 2028. después- Ajá, muy bien. Artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo, y si no hubiere, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que deba pagarlos. Gracias, Blanca. Entonces, si no hay convenio, entonces nos vamos al arancel. Y si no se ponen de acuerdo y hay litis, ¿verdad? Y hay problema, entonces lo va a fijar el juez. Pero también van a tomar en cuenta ciertos aspectos. La importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que deba pagarlos. A ver, ¿quién me dijo que me iba a ayudar a leer? Gracias, Blanca. Licenciada, con gusto. Gracias. Nehemías. El 2029, si me hace favor. Con gusto, licenciada. Artículo 2029. El profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Muchas gracias, Nehemías. Nosotros como profesionales tenemos derecho a nuestros honorarios. Ahora, si nosotros incurrimos en gastos que no habíamos previsto, tenemos que llamar a nuestro cliente y contarle, ¿verdad? Tenemos que hacer tales cosas, tales diligencias, y tiene un costo de tanto, ¿verdad? Pero también tenemos que sacar algún recibo o factura que demuestre que nosotros sí estamos gastando en lo que le estamos cobrando a nuestro cliente. Pero previamente necesitamos la autorización de él, ¿verdad? Para que no se sorprenda después. Muy bien. Vamos a continuar con el 2030. A ver quién me apoya. 2030. Sí, por favor, Silvia. Muy bien, Lic. Si varias personas
encomendaren un negocio o solicitaren servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y gastos causados en tal motivo. Muchas gracias, Silvia. Entonces, si son varias personas, tienen que prorratearlo, ¿verdad? De manera que todos paguen lo que les corresponde a cada persona. Vamos a continuar con el 2031, a ver quién me apoya. Con gusto le puedo apoyar, licenciada. Gracias, Nehemías. Artículo 2031. Cuando varios profesionales hubieren prestado sus servicios en un mismo asunto, cada uno de ellos tendrá derecho a ser retribuido proporcionalmente a los servicios prestados y al reembolso de los gastos. Gracias. Esa es la contraparte, ¿verdad? Del artículo anterior. Vamos a continuar con el 2032, por favor. A ver quién lo lee. Artículo 2032. Salvo Sí, por pacto en favor, contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto en el cual hubieren intervenido. Muchas gracias. A veces no sabemos si va a ser fructífero, ¿verdad? En el caso más que todo de la abogacía. En el notariado sí, ¿verdad? Entonces ahí, pues, si ya nos pusimos de acuerdo en un pago, ¿verdad? En unos honorarios, pues ahí tenemos que cumplir, a menos que el notario y el cliente pues se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y que por alguna razón tuvieran que rebajarlo, ¿verdad? Porque la verdad es que todo no está escrito en piedra, ¿verdad? Y si hay razones suficientes, pues sería convenio entre ellos, ¿verdad? Vamos a continuar con el 2033. Enio, Erwin creo que me iba a leer. Artículo 2033. El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable, o por divulgación de los secretos de su cliente. Gracias. Yo dije Erwin, pero es que así se lee Erwin acá. Sí, soy Flor, solo que estoy en otro usuario. No muy puedo bien. con el mío. Gracias, licenciada. Gracias. Entonces, acá es lo que hemos hablado, ¿verdad? Que tenemos que trabajar con toda dedicación y diligencia, porque nosotros vamos a ser los responsables, ¿verdad? Si causamos perjuicios, si causamos daños. Y principalmente si divulgamos los secretos de nuestro cliente. Vamos a continuar con el 2034. A ver quién me hace favor. Con gusto le puedo apoyar nuevamente, licenciada. Gracias, Nehemías. Artículo 2034. Cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar persona competente que lo sustituya. Gracias, Nehemías. Esto pasa incluso donde estemos trabajando, ¿verdad? Si de repente hay algún problema y no podemos llegar, pues tenemos que avisar, ¿verdad? Y en el caso del notario, pues, si la persona es de su confianza, el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiera desacuerdo entre las gracias, partes. Floridalma. También eso es válido, ¿verdad? Si el cliente llega a la oficina y nunca encuentra al notario, ¿verdad? Entonces también puede rescindir el contrato. Luego tenemos el último, 2036. Le voy a pedir favor a Pride que nos lea este artículo. De acuerdo, licenciada. Artículo 2036.
las personas que, sin tener título facultativo o autorización legal, prestaren servicios profesionales para los cuales la ley exige ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrán derecho a retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Muchas gracias. Entonces es delicado, ¿verdad? Si la persona no tiene título, es mejor que no acepte cargos, ¿verdad? O hacer algún trabajo donde él realmente pueda tener problemas y también le cause problemas a su cliente, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos acá porque ya son las 18:57. Ustedes se tienen que ir a su clase y yo también a la otra, ¿verdad? Les deseo feliz noche y los veo. Feliz noche, licenciada, gracias. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.